Bienvenidos a otra edición de Un Mensaje para Ti. Te habla el pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con ustedes en este día y en esta transmisión de nuestro programa. Al final de este programa de hoy tendrás más información sobre nuestros ministerios, horarios y cómo comunicarte con nosotros. Así que te pedimos que disfrutes de este programa. En esta tercera parte estoy tomando dos aspectos importantes que quiero destacar en esta mañana. Y es la confianza y la dependencia como una materia prima para preparar el terreno. Yo soy del campo, ¿no? Yo vengo de un pequeño pueblo y aunque vivía en el pueblo, en la parte urbana de mi pueblo, mi papá tenía una hacienda de café muy grande. Eran cientos de acres de terreno que tenía y era una hacienda de café y de otras muchas cosas que se sembraban en ese lugar. Y aunque vivíamos en el pueblo, en la parte urbana, cuando llegaban las épocas de la cosecha, mi papá nos mudaba a nosotros durante esa época de cosechas, nos mudaba al campo. Y esto me expuso a mí, aunque no soy un agricultor, ni pretendo serlo, realmente soy fatal en esa área. Sin embargo, aprendí muchas cosas y una de las cosas que me llamaba la atención era que antes de cada cosecha, de poder levantar esa cosecha, eso que yo miraba cuando traían esos camiones cargados de café de las diferentes partes de la hacienda, llegaban esos camiones, iban llegando al área donde mi papá tenía toda la maquinaria para trabajar con ellos. Para que todo eso sucediera, ese terreno tenía que haber sido preparado, acondicionado. Y miraba cómo también llegaban otros camiones con abono, con fertilizer, con muchas cosas las cuales los obreros se dedicaban antes de la siembra a preparar el terreno para luego sembrar de manera tal que la cosecha fuera una cosecha productiva, que hubiera mucho fruto y que fuera buen fruto. El sabor del café tiene que ver mucho con lo que le llaman el coffee bean, el granito, ese granito de café, ¿no? Y ese granito de café se clasifica en primera, segunda, tercera categoría. Y la primera categoría del granito es la más importante, es la más sabrosa. Y sabe, eso se basa mucho en la cosecha. Por lo tanto, no tan solo es un fruto abundante, sino que tiene que ser un fruto de calidad. Para ello hay que trabajar el terreno. Yo creo que esta aplicación muy bien la podemos hacer a nuestras vidas como creyentes. Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario y fue verdaderamente su sangre bendita y preciosa, fue la que vino, mi amado, a abonar el terreno que usted y yo somos. Fue el que vino a darnos a nosotros esa gran oportunidad. Fue el que vino a colocar en nosotros una esperanza de manera tal que usted y yo podamos vivir hoy día alcanzando todas las bendiciones y que podamos nosotros disfrutar de esa cosecha y derivar esos frutos. Por lo tanto, hay cosas que nosotros tenemos que añadir a ello y es sencillamente confianza y dependencia como esa materia prima que aparte de la sangre de nuestro Señor Jesucristo vamos a utilizar. Ahora bien, Cristo Jesús dio su vida en la cruz del Calvario. Amado, la cuaresma, este momento que estamos nosotros viviendo, es el momento más oportuno, es la oportunidad más preciada que nosotros podemos tener para ser confrontados a la realidad de que el ministerio y la muerte de Cristo Jesús en la cruz es la llave que nos introduce a usted y a mí a una vida de dependencia y confianza en Dios y su perfecta voluntad para nuestras vidas. Cristo Jesús en la cruz del Calvario no vino solamente para que yo disfrutara del perdón de mis pecados. Eso es una consecuencia de la muerte de Cristo. La realidad es que detrás de esa muerte el Señor vino a transformar nuestras vidas, vino a cambiarnos de manera que comenzáramos nosotros a disfrutar de una serie de bendiciones como esta, la llave que te introduce a ti y a mí a una dependencia y confianza en Dios. Nunca antes
Nunca antes el ser humano había tenido lo que llamamos nosotros una oportunidad individual. Y quiero que subrayen esto en sus mentes, una oportunidad individual de poder nosotros expresar una confianza independiente a las tradiciones, independiente a las costumbres, independiente a los sacrificios. Óigame bien, la muerte de Cristo quita de en medio algo interesante. Quitó de en medio la muerte de Cristo la separación entre Dios y los hombres. Y cuando quita de en medio la muerte de Cristo en la cruz, quita de en medio esa separación que existía entre Dios y entre los hombres. ¿Qué sucede? Que permite que esto establezca una relación con Dios, que quede restablecida esa relación con Dios conforme al propósito original, o sea, para que el hombre pueda disfrutar de una dependencia total de Dios. En esta Cuaresma, si algo tú y yo celebramos, no es solamente que Cristo murió en la cruz del Calvario, sino lo que significa la muerte con relación a tu relación y la relación del Padre Celestial. El pecado te separó del Señor. El pecado produjo una enorme grieta, una enorme separación entre el hombre y Dios. Pero Cristo en la cruz del Calvario, su sangre bendita y preciosa, viene, mi amado, a restablecer esa relación. Eso que se había perdido, ahora la sangre de Cristo viene a reparar el daño que el pecado hizo. Esa separación nos dejó a nosotros sin la importante intimidad con Dios. Cuando llegó el pecado, el hombre perdió su intimidad con Dios. Usted y yo fuimos creados, y lo dice la palabra claramente, para tener comunión con Dios. Dice la Escritura que en las tardes Jehová se paseaba con Adán por el huerto. Tenía una intimidad con Adán, conversaba con él, se gozaba con él en medio de todo aquel Edén. Sin embargo, la muerte produjo la ruptura de esa relación, la ruptura de esa intimidad, y quedamos completamente apartados de Dios y de las promesas del Señor y de un momento grande y profundo con el Señor. Por lo tanto, lo más importante que el hombre perdió en ese propósito original fue nuestra dependencia completa y total de Dios. Amado, usted y yo fuimos diseñados para depender de Dios. Desde luego, amado, que como toda relación de dependencia, eso descansa, eso estriba en una confianza profunda en aquel que viene a ser nuestro proveedor. Y escuche bien, aunque siempre, repito, aunque siempre Dios ha sido nuestro proveedor por excelencia. ¿Aló? Siempre ha sido nuestro proveedor por excelencia. Ahora, si usted mira esta expresión, en esta expresión yo dejo implícito algo. Cuando digo es mi proveedor por excelencia, es porque usted y yo tenemos talentos y habilidades que los usamos y nos proveemos de ciertas cosas. No, todos, la mayoría trabajamos en este lugar, no. Recibimos nuestro cheque y como producto de nuestro esfuerzo, usted llega el fin de semana y usted sale a hacer sus compras, usted sale a hacer ciertas cosas, usted compra un coche nuevo, verdaderamente usted hace muchas cosas que son provisión para usted. Sin embargo, en nuestro caminar nos vamos a enfrentar en momentos que ni tu dinero ni nada va a poder proveer algo para ti. Pero esos son los momentos donde la provisión extraordinaria, profética y milagrosa de Dios está a nuestro alcance. Esos son los momentos en los cuales tú y yo necesitamos estar relacionados con Dios. Necesitamos estar cerca de Dios. Y la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos acercó al Señor. Y ahora Él es mi proveedor por excelencia, ¿no? Amados, la división que provocó, mi amado, el pecado, de alguna manera interrumpió el fluir de una bendición personal.
en aquel entonces, en el pasado, de alguna manera interrumpe el fluir de esa bendición personal. Por lo tanto, mi amado, esta situación viene a provocar que entren en la escena de este mundo un grupo de líderes. Llámese profetas, llámese sacerdotes, llámese los reyes, llámese los jueces, llámese lo que sea. Pero eran hombres, eran líderes, los cuales por la cercanía y por la profundidad de sus convicciones vinieron a ser acreedores de una responsabilidad. Se les entregó una responsabilidad intercesora delante de Dios y del pueblo en su totalidad. En el Antiguo Testamento, por cientos y cientos y cientos de años, el pueblo en general carecía de una intimidad con Dios. Dependían de sus líderes para acercarse a Dios. Pero cuando viene Cristo Jesús y muere en la cruz del Calvario, dice la palabra que el velo del templo fue rasgado de arriba hacia abajo, dejando al descubierto la presencia del Dios Altísimo, para que todo aquel que creyese en su Hijo entrare a su presencia. Amado, para eso, amado, sin embargo, el que el hombre dependiera de esos líderes, eso no fue lo que Dios quiso. El Señor nunca quiso que esa fuera la norma. El Hijo Jesucristo vino para restaurar una relación individual. Amén. El Hijo vino para restaurar una relación individual, una relación profunda que fuese capaz, a través de la intervención del Espíritu, de darnos a nosotros y de desarrollar una confianza y dependencia directa de Dios sin intermediarios. Mi alma te alaba, Jehová. En Cuaresma, yo recuerdo profundamente que cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, Él restauró mi relación con Dios. Él me devolvió la oportunidad de enfrentarme al Señor yo solito, Gilberto Vélez, cara a cara con Dios, y poder clamar delante de Dios y recibir de parte de Dios aquella promesa que tendría para mí. Durante estas épocas de Cuaresma, nosotros, amados, celebramos el inicio, el desarrollo y la conclusión del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, y es importante que nosotros tomemos parte activa en este proceso divino de restauración, en este proceso de florecimiento y de bienestar a través del beneficio de la cruz del Calvario. Nosotros, amados, yo no creo que yo tenga que hacer esta aclaración, todos lo sabemos, pero nosotros vivimos en una sociedad donde nosotros necesitamos recordar constantemente que nuestra fuente de seguridad y protección en un mundo tan peligroso como el que estamos viviendo hoy es Dios y únicamente Dios. Mi alma te alaba, Jehová. Amado, no existe un presidente que pueda cambiar lo que está pasando. Esto es producto de la decadencia de este mundo. Es producto de la decadencia. Obviamente nosotros tenemos a veces culpa cuando no elegimos bien. Ponemos personas en su lugar que nos confrontan nuestras convicciones. Pero el mundo va a seguir peor. La palabra lo dijo, que esto se iba a poner peor cada día. Pero que nosotros necesitamos tener confianza. Amado, en este Salmo 121 yo lo utilizo porque este Salmo celebra el cuidado oportuno que nos brinda nuestra relación con Dios. Y el primer punto que yo quiero dejar a ustedes hoy es que dentro de desarrollar esta confianza y dependencia es que mi confianza y mi dependencia me recuerdan que Jesús abre la puerta para que nosotros nos identifiquemos con Él, con el ayudador y con el creador. Con el ayudador y con el creador. Nosotros, como seres humanos, tendemos a veces a alimentar nuestras perspectivas conforme a con lo que se nos ha alimentado
en nuestra mente por mucho tiempo. De la manera como se alimenta nuestra mente en diferentes áreas, en diferentes cosas, la manera como se alimenta, de esa manera también van a ser afectados nuestras opiniones y nuestra perspectiva. Y esto sucede mucho en el ámbito cristiano. Por ejemplo, la manera en la que la religiosidad nos presenta la perspectiva de la cuaresma, de la muerte de nuestro Señor y todas estas cosas afectan. Y por mucho tiempo, amados, nosotros hemos sido bombardeados con la perpetuidad de tradiciones y costumbres religiosas que quitan del medio la parte activa, la parte práctica de la muerte de nuestro Señor en la cruz. Y una de las cosas que nosotros olvidamos es que Cristo Jesús es mi ayudador y es mi creador. Algo tan simple como eso. Qué bueno que hay como 3 amenes. Algo tan simple y sencillamente como eso. El Salmo 121, versos 1 y 2, Salmo 121, versos 1 y 2, dice lo siguiente: alzaré mis ojos a los montes. Yo me imagino al salmista en medio de la noche, en medio de una situación difícil, cuando él piensa que todo ha acabado, cuando a veces nuestras rodillas están temblando, cuando nuestro ánimo está en el piso, cuando nosotros pensamos que todo el techo de la casa se nos viene abajo, cuando están sucediendo, este hombre grita y dice: alzaré mis ojos a los montes. Y hace una pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Este es un grito, amado, de un hombre que está en un momento difícil de su vida. Alzaré mis ojos a los montes. ¿Y sabe por qué dice esto? Porque esa era una costumbre hebrea. Cuando alguien clamaba, levantaba. Y cuando la palabra monte que dice ahí es el monte, se refiere al monte de Sión. Monte de Sión. Cuando dice alzaré mis ojos a los montes, habla el monte de Sión. El monte donde se recuerda y se conmemora la presencia, donde se posó la presencia de Jehová Dios de una manera poderosa. ¡Aleluya! Y dice él, en un momento duro, en un momento difícil, ¿qué otra cosa no puedo hacer sino levantar mis manos a los montes? ¿Y de dónde viene mi socorro? Y él inmediatamente se contesta: mi socorro viene de Jehová. Aleluya, viene de Jehová. Pero espérate un tantito. Yo quiero que tú puedas percibir, admirar y destacar la profundidad de su convicción. Él no está hablando de un Dios religioso. Él está hablando de algo de Jehová. ¿Quién es ese Jehová? Algo extraordinario, algo grande, el que hizo los cielos y la tierra. No es cualquier cosa. Mi alma te alaba, Jehová. En otras palabras, él da por entendido que aunque estoy en lo más difícil, aunque clamo de dónde vendrá mi socorro, sé que viene de Jehová. Y sé que lo que yo le estoy pidiendo, it's nothing. It's nothing. Why? ¿Por qué? Porque él hizo, ese Jehová, ese Dios, es el que hizo los cielos y el que hizo la tierra. Amados, estos versículos de apertura del Salmo 121, el poeta describe a Jehová utilizando 2 etiquetas lindísimas. Mi ayudador. Esa palabra, y yo digo ayudador, porque esa palabra socorro que usted ve ahí en este versículo, en el original hebreo se dice Ezer. Y la palabra Ezer es ayudador. Es el ayudador. Y no tan solo es mi ayudador, él es el creador. No solamente él me va a ayudar, sino él tiene las credenciales para ayudar. Mi alma te alaba, Jehová. Él tiene las credenciales, the credentials. Who am I? The creator. Hice el cielo, hice la tierra, hice todo lo que está aquí. Ahora dime cuál es tu necesidad. Y si tu necesidad es más grande que la creación del cielo y la tierra, wow, increíble, ¿no? Y no estás pensando en la suegra,
Ella no cualifica. ¿Ah? Amados, cada uno de estos títulos de Dios puede encontrarse así. Puede encontrarse en cualquier parte de la Escritura. Sin embargo, hay algo interesante en este salmo. En este y en el Salmo 124.8. En el Salmo 124.8 y en este Salmo 121, versículo 2, son las únicas dos partes en toda la Biblia que aparecen las dos palabras seguidas: ayudador y creador. Ayudador y creador. Ayudador y creador. Por eso es que yo utilicé este Salmo 121, porque esto no lo vas a encontrar en ninguna otra parte. ¿Por qué razón? Porque subraya aquello que es importante para nosotros como creyentes. En otras palabras, mi amado, la confianza se alimenta de la realidad que identifica a Dios. Eso ponte en la mesa. La confianza se alimenta de la realidad que identifica a Dios. Él es mi ayudador. Él es mi creador. Y la inmediata respuesta a una cosa como esta, a un hecho como este, es que tú y yo no tengamos ninguna duda de depender de Dios. Mi alma te alaba, Jehová. Yo dependo de Dios porque Él es mi ayudador. Aleluya. La muerte de Cristo Jesús en el Calvario me introdujo a esto. Qué cosa interesante. Amado, en ese versículo yo quiero tomarme un momento para darle tres escenarios que son importantes y que yo creo que ustedes se pongan aquí porque son tres escenarios los cuales son el resultado a veces de cómo nosotros en la vida, y estoy hablando a los cristianos, a todo el mundo, pero los cristianos, cómo es que a veces nosotros respondemos ante cierto tipo de circunstancias. Y quiero que veamos tres escenarios que son propios ante la lógica y la apreciación humana. El primero es, en medio de un mundo hostil y amenazante, tenemos a un Dios quien desea ayudarnos, pero su poder no es suficiente. Eso, obviamente, nos da a nosotros poquita esperanza en medio de una situación. Y usted nos diga, ¿aló? ¿Cómo fue, pastor? Ya. ¿Sabes que a veces tus actitudes o mis actitudes en medio de ciertas circunstancias reconocemos quién es Dios, reconocemos que Dios es capaz de hacer algo, pero dentro de nosotros dudamos si Él tiene el poder suficiente para operar en lo que yo necesito? No. Aquí tiene que todo el mundo decir amén. No vengan con mentirosos, porque a todo el mundo nos pasa este asunto, ¿no? Y cuestionamos a Dios, ¿no? El segundo es que es un Dios que se destaca como un creador, pero solamente falla en intervenir en medio de las crisis. Eso realmente permanece igualmente de problemático para nosotros. Es cuando usted convierte la intervención de Dios en asuntos de que Dios puede en esto, pero en esta crisis aquí no puede Dios. Mira, busca ayuda, ve a consejería. No, esto no es asunto de Dios, esto es asunto de otra cosa. No. O lo tercero es lo que el salmista hace. El salmista rechaza lo etiquetado por la lógica, el falso dilema de que solamente existen dos opciones, y el salmista encuentra una tercera opción. En el Salmo 121, verso 3 dice, del verso 3 dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Amado, hay un principio que no quiero que te pierdas. El Dios el cual este salmista del Salmo 121 destaca es el Dios que se reafirma por sobre toda la creación como creador y busca intervenir en la vida del salmista para asegurarle que no importa lo que pase, no importa lo que suceda, no importa que aún lo que tú crees y tu propia fe puedas tambalearse, hay una realidad que va por arriba de todo ello. Es que mientras tenga tu confianza puesta en ese creador, ni tu pie se resbala. Mi alma te alaba, Jehová. Por eso el salmista lo dice claro. Por eso el salmista no dará tu pie al resbaladero. Y
le dice aún más, y ten cuidado, que tampoco se duerme el que te guarda. En otras palabras, Cristo Jesús nos dijo a nosotros que no tuviéramos temor. Y yo, dijo Cristo Jesús, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Dale ese aplauso grande al Señor, aleluya. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Amado, el segundo punto que quiero dejarles es que en su muerte Jesús nos recuerda que podemos depender de Dios porque Él nunca ha apartado su rostro de nosotros. Dentro de lo que podemos nosotros identificar como esas tradiciones religiosas costumbristas, yo me molesto mucho porque yo escucho mucho disparatero en las redes sociales, en el YouTube, y muchos autoproclamados profetas, autoproclamados apóstoles, autoproclamados de lo que usted quiera, que se dan a la tarea de confundir a la gente con sus propias torpeces e ignorancia. Y una de las cosas que he encontrado que me llama mucho la atención es que nos intentan hacer creer que una vez el hombre pecó, Dios dejó de amarnos y por eso es que nosotros necesitamos ir a la cruz del Calvario. O sea, y yo lo he escuchado, amados, dicen, porque por cuanto Adán y Eva pecó, Dios volteó su rostro y no nos amó más. Y la cruz del Calvario devolvió ese amor. Eso es mentira. Y a mí no me importa quién sea el que diga eso. No importa el nombre que traiga el que diga eso. Es un anatema. Y usted le dice claro que el pastor le dijo, usted es un anatema. ¿Y tú sabes por qué? Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es imposible que el pecado hiciese que Dios me dejara de amar. No es cierto. Y quien diga eso es un anatema apóstata. Porque la palabra dice claramente que de tal manera amó Dios al mundo. No dijo de tal manera amó Dios a los israelitas, de tal manera amó Dios a la gente buena, a los que hacen cosas buenas. No, al mundo. De tal manera amó Dios a cualquier ser humano, no importa lo terrible, vil, criminal, violador que sea, Dios lo ama. Y lo ama por una razón. Lo ama por el imago Dei. Lo ama por el imago Dei, que es la traducción latín de la imagen de Dios. Imagen de Dios. La palabra, cuando usted ve esa palabra, para que usted pueda ver esto, amado, mire, la palabra amó viene del griego agapao. Viene del griego agapao. Y eso significa un amor incondicional por un acto de voluntad. Fue la voluntad de Dios amarnos. Es una palabra, amado, que es interesante. Yo quiero que usted sepa que esa palabra amor que se encuentra en Juan 3:16, esa palabra pertenece exclusivamente a la comunidad cristiana. Fuera de la comunidad cristiana, en el Nuevo Testamento, nunca nadie ha utilizado agapao. Yo pensé que se iban a asombrar con eso, padre, pero mira. ¿Usted entendió esto, amado? O sea, esto es extraordinario. El uso de esa palabra, agapao, solamente es de nosotros. Solamente nosotros entendemos un grande amor como ese. Amado, desde el Antiguo Testamento se resalta una apreciación por el cuidado de Dios, que es representado obviamente por el propósito divino de la creación. En el Salmo 121:4 dice, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Fíjese, he aquí, vuelve nuevamente, no se adormecerá
ni dormirá el que guarde Israel. Amado, este versículo destaca una realidad extraordinaria y trascendental. Destaca la realidad de que Dios jamás ha alejado su rostro de nosotros y menos aún, Él nunca ha sido indiferente a las necesidades de su pueblo, a tu necesidad y a la mía. Jamás Dios ha sido indiferente. La muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario me recuerda que por cuanto Dios tiene interés en mi vida, Él dio a su Hijo en la cruz del Calvario para mostrarme que tus necesidades sí me importan. La cruz del Calvario, la muerte de Jesús nos mostró que el Señor tiene interés por tu vida, aun cuando no te conozca o tú no le conozcas a Él. Vamos a ponerlo de esa manera. No sé cuántos estarán de acuerdo conmigo, pero gloria a Dios por ello. Amados, al mirar los versículos de este Salmo 121, nosotros podemos realizar que este Salmo viene a ser una voz apacible en nuestro oído, que nos está diciendo que nosotros tal vez estamos equivocados en la manera en la que hemos estado viviendo la vida cristiana. Hemos estado viviendo una vida cristiana de religiosidad sin sentido. Esta Cuaresma yo no voy a recordarme nada más que Cristo murió. Yo voy a conmemorar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Realmente esos versículos, amados, le ponen nombre a los sentimientos confusos y desconcertantes de una enajenación y desconfianza que nos hacen sentirnos a nosotros insatisfechos, nos hacen sentirnos a nosotros inquietos de la manera en la que nosotros estamos viviendo, ignorando o rechazando a Dios. Y es triste que como cristianos, conociendo la palabra, ignoremos la palabra. Ese es el verdadero ignorar. Lo dije el miércoles pasado. No es que no sepas la palabra, es que voluntariamente ignora creer esa palabra. Amado, para muchos de nosotros los cristianos, muchos de nosotros hemos tenido esta experiencia. La primera sorpresa que a veces la gente se lleva es que la vida cristiana presenta problemas y tenemos que enfrentarlos. Amado, de alguna manera nosotros pensamos que esto no se supone que nos esté pasando a nosotros, porque por alguna razón nos hemos hecho de una mentalidad edénica, de una mentalidad de Nueva Jerusalén, cuando en realidad todavía estamos en la tierra y necesitamos depender de Él. Mi alma te alaba, Jehová. Así que echémosla a un lado. Sí, mi amado, gloria a Dios. Estoy loco porque Cristo venga. De verdad que sí. Porque estoy loco por llegar al cielo y cuando llegue allí meterme en la primera taquería y llenarme de barbacoa hasta que me salga por los oídos. Y no se me va a subir el colesterol. ¿Ah? Estoy loco por disfrutar, estoy loco por descansar. Claro que sí. Pero todavía no he llegado allí. Todavía no estoy allí. ¿Aló? Todavía no estamos allí. Y si estamos aquí, indica que debemos vivir por unos principios. Necesitamos depender de Él. La Cuaresma nos recuerda a un Cristo que murió en la cruz del Calvario para que yo continuase dependiendo de Dios en la manera en la que el salmista lo hizo cientos de años atrás. Amados, cuando miro la cruz del Calvario me recuerdo de lo siguiente: Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Él no se fatigará de día, ni la luna, ni el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Mi alma te alaba, Jehová. Jehová guiará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Espero que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida. Si al transcurso de este mensaje has reconocido que necesitas a Jesús como tu Salvador personal, por favor, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te invito a mi corazón. Te reconozco como mi Salvador personal y te pido perdón por mis pecados. Gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida.
Amén. Si tú has respondido a este mensaje de manera positiva, entonces te invito a que nos visites al auditorio de la Iglesia Cristiana Misericordia en el 4519 del Mall Boulevard, aquí en Laredo, Texas. Si el mensaje de este día fue de bendición para tu vida y deseas escucharlo nuevamente, puedes llamar al 956-712-2484 y pedir tu copia gratis. También puedes encontrarnos en las páginas del internet en www.icm.church. Así que Dios te bendiga y esperamos contar contigo en nuestra próxima edición.